Bueno, mi presentación va a ser la más insólita porque yo voy a hablar de talento y creatividad, pero voy a hablar fundamentalmente de mujeres y a mujeres, por mi experiencia en The Gender Group, por un lado, y también por otro lado por mi anterior experiencia publicitaria. Más que nada, mi experiencia es del ámbito publicitario, así que creo que quienes más se dediquen al diseño van a aprovechar esto desde la perspectiva de ellos. Ustedes habrán observado que en la Universidad de Palermo la mayoría de los estudiantes son mujeres, y esto pasa en todas las universidades hoy en el mundo. Hay más mujeres que se gradúan que hombres. Pero en el mercado laboral estas mujeres se enfrentan con serios problemas por ser mujeres. Y son tres: el piso pegajoso, el techo de cristal y la brecha salarial. Ahora les explico. El piso pegajoso es que muchas mujeres se quedan en los primeros estamentos de la carrera, es decir, se quedan en los puestos asistenciales y les cuesta mucho seguir subiendo. El techo de cristal es el opuesto, es que a las mujeres todavía, aquellas que llegan a altos niveles gerenciales, les cuesta mucho llegar al tope de la cima. El otro día había un artículo en el New York Times que hablaba casualmente de las mujeres que se habían quedado en el penúltimo escalón. Y la brecha salarial tiene que ver con la desigualdad de género, es decir, hay una desigualdad en la paga entre si sos mujer o si sos varón. Y en promedio en el mundo o en Estados Unidos, por $1 que gana un hombre promedio, una mujer gana $0.75. Esta desigualdad de género está muy relacionada con el poder que tiene todavía en las sociedades que tenemos los hombres, como una relación de sociedades muy patriarcales. Hoy en el mundo está menos diferenciada, la cuestión entre hombres y mujeres por la diferencia propia del género, pero está mucho más marcada por la desigualdad. Es decir, como que se adjudica un valor, no solo en lo monetario, distinto al hombre que a la mujer. Cuando esta desigualdad se reduzca, las diferencias entre hombres y mujeres se va a achicar. Voy a hablar de mi experiencia y de algo que estudió un sociólogo inglés, John Nixon, sobre los departamentos creativos de las agencias de publicidad, que él llega a la conclusión que son clubes de hombres, es decir, la mayoría de quienes están en los equipos creativos son hombres, hay muy pocas mujeres, y aquellas que sobreviven a esa cultura masculina y machista son las que se adaptan y sobreviven, porque si no, prefieren huir, prefieren irse. Esto se corrobora con que hay muy pocas directoras generales creativas mujeres. Esto pasa no solo aquí, que creo que hay una, me parece, en Walter Thompson, una o dos, no sé, pero en Estados Unidos, por ejemplo, no llegan al 3% o están recién saliendo de ese 3% luego de una intensa campaña de activismo dentro de la industria publicitaria. Y esto mejora muy, muy lentamente. Ahora, ¿por qué pasa que si el 80 o el 85% de las compras en los hogares están en manos de las mujeres, para el marketing y la publicidad las mujeres son invisibles? Y muchas mujeres en grupos de discusión o en investigaciones dicen aquí y en todo el mundo que el marketing y la publicidad no las entienden como mujeres.
Esto pasa porque si la publicidad está dominada creativamente por los hombres, como lo está en general hasta ahora, pasa que hay una sola mirada del mundo, que es esa mirada masculina, que predomina por esta situación particular. Y falta la otra mirada, la mirada femenina. Y pasa que hombres y mujeres tenemos motivaciones, valores y comportamientos distintos de compra. Yo les voy a dar algunos ejemplos. Entre las motivaciones de los hombres está mucho el logro personal. En cambio, una motivación muy importante en las mujeres es que quieren mejorar la sociedad y el medio ambiente. O los hombres se guían mucho por el estatus, el poder, el prestigio, y en cambio las mujeres quieren cuidar el vínculo. Estos son algunos ejemplos de motivaciones. En valores, al hombre le gusta mucho más competir y a la mujer mucho más cooperar. Por supuesto, hablo siempre en líneas generales, ¿no? En líneas promedio. Los hombres tienen un valor que es la acción, de ahí que, por ejemplo, les gusten las películas de acción, por ejemplo. Y en cambio las mujeres como valor tienen más el colaborar. A los hombres nos gusta demostrar el saber y a las mujeres se enganchan más con la empatía. Y el comportamiento de compra es absolutamente distinto. No lo voy a tratar acá porque es largo, pero el comportamiento del hombre es más lineal. Le gusta algo, descarta lo que no le gusta, va y lo compra. Y el de la mujer es más en espiral, va averiguando mucho sobre el producto hasta que se decide a comprarlo. En esto, bueno, el hombre compra más por descarte y la mujer por detalle o planificación. Y nosotros los hombres decimos que sabemos, no tenemos que preguntar nada, y en cambio la mujer busca lo que alguna analista llamó la respuesta perfecta. Estas son las motivaciones, valores y motivaciones distintas en hombres y mujeres. Frente a este panorama, ¿cómo desarrollo yo como mujer mi talento y mi creatividad? Y acá voy a tomar material de una autora. Y una cosa es, primero hay que adoptar una postura feminista. El feminismo está muy desprestigiado porque hasta se ha llegado a decir que son mujeres infelices que no consiguen marido, hasta ese grado. Y esto del feminismo como un valor negativo está como normalizado, como naturalizado, como que es lo comúnmente aceptado. Porque es un mundo donde prima el prestigio y el poder, que son casualmente características más masculinas. Pero sin embargo el mundo cambió. ¿Por qué cambió? Porque hoy también como calificaciones se pide ser inteligente, creativo e innovador. Y es acá donde me quiero apoyar más para destacar las cualidades femeninas. Implica de alguna forma en ir contra el género, en el cómo debe ser el varón, cómo debe ser la mujer, y buscar más el cómo somos auténticamente. Y en un mundo cambiante, en un futuro vamos a ver cómo hombres y mujeres debemos hacer algo mejor. Inclusive hoy se está estudiando no ya la feminidad, sino la masculinidad, buscando que el hombre sea más empático, más emotivo y que deje de tener esas barreras que le impiden desarrollar más su capacidad afectiva. Y esto implica, por ejemplo, ser socios a partes iguales en las tareas del hogar y en las crianzas de los hijos. De alguna forma hay que desterrar el concepto que el hombre colabora con la casa o que le permite algo a la mujer. Estos son argumentos del pasado. Por eso el feminismo, es decir, adoptar una actitud activa y profeminista,
hará posible que por primera vez hombres y mujeres sean más libres para convertirse en más iguales y no en semejantes. No es semejante, sino es más iguales. ¿Y cómo hace la mujer para desarrollar su talento y su creatividad? Hay una serie de guías que a mí se me han ocurrido a partir de otras guías. Una es leer, estudiar, entender al mundo, cuestionarlo, para expresar lo que una como mujer quiere ser. Cuestionar, por ejemplo, el lenguaje que está lleno de prejuicios, de creencias y de presupuestos. Muchas veces se ha dicho que la mujer debe gustar al otro, es decir, hacerse simpática, ¿no? Esto no debe ser así. Las mujeres deben ser ellas mismas, honestas y bravas, tener orgullo de su propia historia. Y algo para cómo desarrollar el talento es pelear el sueldo. Esto tiene que ver desde la primera posición que adopten en su vida profesional, desde el primer puesto de asistente, deben sentir que deben decirle al otro cuando no están conformes con lo que le ofrece de sueldo y no resignarse mansamente a lo que le ofrecen, porque siempre es mucho menos de lo que ustedes valen. ¿Por qué? Porque el impacto que tiene este sueldo inicial se ha calculado, tiene impacto en todo lo que ustedes van a ganar en su vida. Y si arrancan desde muy abajo, van a perder mucha plata al final de su vida laboral. Entonces las mujeres deben aprender a negociar mejor la paga que implica el salario, los beneficios y las promociones. Hay una brecha salarial que algunos calculaban ayer que si no se arregla dura hasta el año 2100. Y a mitad de carrera es más probable que los hombres trabajen en un nivel más alto que las mujeres. Esto es lo que está pasando. Hasta los 35 años, una mujer, por ejemplo, puede estarse ganando hasta un 90% de lo que gana un hombre. Pero después baja a un 70 y pico, a un 80%. Y este salario todavía se penaliza más en las madres. Las madres, ayer leía un cálculo que tienen que trabajar 6 meses extras para poder ganar lo que ganan los padres en un año. Estos son todos temas que ustedes tienen que tener presente para que su talento sea bien remunerado. Van a enfrentarse a otros temas como el acoso sexual, que eso después cada empresa tiene sus políticas, temas como cómo equilibrar el trabajo y la familia, que es un problema de los padres, no es exclusivo de la madre. El concepto de que es un problema de las mujeres es atrasado. Esto tiene en relación a las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. De ahí que muchas empresas hoy están dando 3 meses o hasta un año de paternidad en Suecia. Y las empresas tienen que tener políticas amigables con la familia. Y en lo creativo, creo que las mujeres tienen que buscar imponer esta mirada femenina del mundo, porque tienen estas motivaciones, comportamientos de compras y valores distintos. Y deben aprender a usar esas diferencias en todas las estrategias y en el trabajo creativo que se dirijan a mujeres. Y cuando la estrategia sea una estrategia o una ejecución creativa que va a hombres y mujeres, deben buscar o balancear lo que quieren hombres y mujeres, o si no, si se puede, buscar medios distintos para canalizar una estrategia hacia los hombres y una estrategia hacia las mujeres. Esto hoy cada vez se puede más con la segmentación de mercado que hay. Y en cuanto a lo creativo, unas investigadoras inglesas hablaban de que hay como 4 códigos que manejan las mujeres. Uno es el código de la conexión, del vínculo,
versus el código del estatus o poder de los hombres. Las mujeres buscan más conectarse con el otro. En el estético nos superan ampliamente. Las mujeres ven más colores, más gama de colores que los varones y entienden significados de los colores, y esto se aplica mucho a todo lo que tiene que ver en diseño, absolutamente. Después tienen el código del altruismo, es decir, la empatía con el otro, esto de mejorar el medio ambiente y la sociedad. Y el último es el código del orden, que tiene que ver con los detalles, con la planificación. Por ejemplo, está comprobado que si se cuenta una linda historia, la mujer acepta más textos largos que los varones. A los varones nos gusta que nos digan todo en telegrama, tipo bullets de presentación. En cambio, la mujer, si la historia la convence, acepta meterse en la historia y le gustan las historias. Como algún ejemplo de esto, tengo acá, por ejemplo, que en las conversaciones los hombres hablan más de cosas. Si ustedes agarran revistas masculinas, van a ver que muestran objetos, mecánica popular, o autos, o yates, o bicicletas. En cambio, las revistas que se dirigen más a mujeres hablan más de personas. Vean las tapas, hagan un ejercicio. O los varones les gusta más la exageración y a las mujeres ir en profundidad. Y los hombres no tocan la sensibilidad y las mujeres no alardean ni fanfarronean. Estos son algunos ejemplos. A los hombres les gusta contar más anécdotas, las mujeres más van a las historias. Bueno, estas son algunas de las ideas que se me ocurrieron de cómo ustedes como mujeres pueden desarrollar su talento y creatividad y que hoy quise compartir con ustedes. Nada más. Yo, mientras ponen la presentación, quiero contarles que yo nunca fui feminista, que me fue muy bien en mi profesión. Tengo 57 años, o sea que realmente entré en el mercado laboral, especialmente de las relaciones públicas, que es mi especialidad, cuando este mercado estaba dominado por agencias dirigidas por hombres. No había prácticamente mujeres en las agencias, en la dirección de las agencias, ni tampoco en las áreas de relaciones públicas o comunicaciones de las empresas. Y sin embargo, me fue bien. La verdad que me fue muy bien. Yo estoy muy conforme con mi carrera. Tengo una organización que es Personally, que es una de las 3 mejores agencias de la Argentina, según lo que dice el área de marketing, de empresas, marketing, comunicación, en una encuesta que desarrolla la revista Dossier. Y todo esto tiene que ver más que nada con una cuestión de actitud. O sea, yo realmente creo que la diferencia la hacemos no solamente con el talento, no solamente con la creatividad. O sea, el talento y la creatividad alcanzan realmente para diferenciarnos, para crecer, para ser alguien. No, digamos, son condiciones naturales, son condiciones que sí tienen que existir, pero... Y yo quiero hacer foco en esto porque cuando la Universidad de Palermo me invitó hace 10 años a dar una charla, yo empecé esta charla diciendo estoy preocupada. Todos me miraban porque no entendían por qué estaba preocupada y yo les dije que yo estoy preocupada porque en mi contacto con estudiantes que vienen a interesarse en la profesión o en entrar a trabajar en Personally, faltaba algo y lo que faltaba era una actitud que fuera correspondiente con esta profesión. Hace 5 años volví a estar en la universidad, en un foro similar a este, hablando de desarrollo de talento, de carrera, y de vuelta volví con el tema de actitud, que para mí la diferencia la hace la actitud de las personas, sean hombres, mujeres, lo que sean, sin pensar en género. Creo que todo es una cuestión de actitud. Eso se ve en los ojos, se ve en el brillo, se ve en la forma de caminar. Y hoy, 5 años después, o sea, hace 10 años, 5 años volví con el mismo tema y hoy vuelvo con el mismo tema.
O sea, para mí el éxito de un profesional depende de la actitud. El tema hay que ponerlo adentro y no afuera. No es que me tienen que pagar bien, sino que yo valgo mucho. Creo que no es que tenga un límite, sino que los límites me los pongo yo. Entonces, realmente creo que es una cuestión de actitud. Por lo menos es mi clave de éxito, y yo que lo veo todos los días con nuestra consultora tiene 50 personas, más o menos, de las cuales 40 son del área de atención a clientes, y yo les digo que lo que yo vi pasar, Personally tiene 30 años, aquellos que tenían la actitud correcta hoy están dirigiendo áreas de relaciones públicas de empresas, no solo a nivel local, sino a nivel regional. Entonces, quiero hacer foco en eso. Para mí, el talento, podrán mis compañeros hablarles sobre eso, la creatividad, pero yo voy a ir más a lo que me parece que falta. Preguntaba, talento, creatividad, ¿con eso alcanza? No, no alcanza. O sea, piensen que esta profesión tiene mucha competencia, muchísima competencia, y puede haber más talentosos, menos talentosos, más inteligentes, menos inteligentes, pero eso no alcanza. Entonces, ¿cuáles son las características que para mí tiene que tener un profesional del área de comunicaciones? Imagino que un profesional de todas las áreas, ¿no? Pero yo particularmente digo del área que yo represento. Y lo primero que encontré fue una definición de Mark Zuckerberg. Fíjense que habla de que me gusta, que me apasiona. O sea, habla de una cosa que está dentro mío, que es mi corazón, que es mi estómago, y que eso se vuelca en mi cerebro. Entonces, para mí, una de las primeras cosas que tiene que tener una persona es pasión por lo que hace. Si uno no disfruta, si uno no festeja los éxitos, sin dormirse en los laureles, obviamente, si uno no busca desafíos, o sea, ¿dónde está? ¿Vieron esa mirada del lince, la mirada del chita que está ahí en la selva esperando el momento? Si uno no se obsesiona sanamente, obviamente no, digamos, desde un punto de vista psicológicamente enfermo, ¿no? Obsesionarse con un tema quiere decir tratar de tenerlo siempre presente para encontrar la respuesta o la solución, porque uno va por la vida mirando todo. Entusiasmarse con los desafíos, entusiasmarse con las tareas que tienen que desarrollar, entusiasmarse con el aprendizaje. No lo saben todo. No salen de la facultad sabiendo ni probablemente la 10ª parte de lo que se requiere. El conocimiento pleno ni siquiera lo tienen cuando terminan la profesión. Van a tener una parte de un conocimiento y otro amigo de ustedes otra parte. También hay que encontrar lo bueno en el día a día. El día a día es tedioso en todas las profesiones. Sin embargo, nosotros tenemos que sacar siempre algo que me entusiasma, algo que me permite que sean las 7 de la tarde y yo ni siquiera me haya dado cuenta de que estoy todavía en la oficina trabajando. Y tener el coraje para volver a empezar. O sea, me fue mal, empiezo de nuevo, no importa. ¿Saben? Yo no conozco las cifras concretas, pero de 2, 3 investigaciones que llegan a un éxito, ¿saben cuántas no se murieron en el camino? Cientos. Entonces, todo es, y por eso me voy a desalentar, por eso voy a dejar, no, tengo que seguir. O sea, la pasión para mí es algo que tienen que ustedes buscar, porque por ahí estudiaron diseño o estudiaron relaciones públicas o comunicaciones. Bueno, el diseño es amplio. Pueden encontrar dentro del diseño algo que les apasione más que otras cosas. O la comunicación es amplísima. ¿Qué quiero? ¿Trabajar en una causa social, en una ONG? ¿Eso es lo que más me gusta? Bueno, seamos fieles a donde está nuestra pasión. El segundo punto, y les traje personajes de todo tipo, porque yo creo, lo hablaba recién con Carlos Bachetti, estábamos en un cliente en común pensando un poco cómo hacíamos para instalar un cambio cultural en una empresa, y decíamos que hay cosas que a pesar de los cambios tecnológicos y a pesar de las diferencias abismales que hay entre un investigador de hoy o un joven de hoy y Darwin en cuanto a herramientas, en cuanto a posibilidad de acceso al conocimiento, hay cosas, hay piedras que van a funcionar bien toda la vida. Y Darwin dice que no es tanto el talento, sino la personalidad. No es tampoco el más fuerte o el más inteligente, sino aquel que se adapte mejor a los cambios. Esta es una profesión que requiere una flexibilidad infernal. Un día estoy creando algo, a la mañana estoy creando algo, en la primera parte de la mañana estoy creando algo para destacar las características del PVC, que es un plástico
a quien todo el mundo odia, o los ambientalistas al menos, al rato tengo que ponerme a pensar cómo hago para mostrar lo bueno que tiene una golosina nueva. Al rato tengo que atender una crisis porque explotó una planta, desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Explotó un caño en una planta y tengo que investigar acerca de las consecuencias ambientales que tiene ese caño, esa liberación de un químico. Y después a la tardecita, sí, a la tardecita me toca pensar un poco y decir, bueno, a ver cómo cierro el día y cómo armo mi agenda para el día de mañana, sabiendo que probablemente no la pueda cumplir, pero tratando de encontrar algo que me guste para hacer a primera hora de la mañana. Flexibilidad implica adaptación al cambio, implica saltar de un tema a otro. Estoy escribiendo algo, viene alguien y me pide algo, me doy vuelta, respondo, vuelvo a lo mismo. Hay que romper con las estructuras limitan paredes, techos, pisos, todo lo que está dado limita, hay que romper con esas estructuras. Uno tiene que estar preparado siempre. Yo me acuerdo de mi prima cuando yo era chica me decía que siempre tenía que estar maquillada y bien con mi pelo y todo, porque a la vuelta de la esquina podía aparecer el hombre de mi vida. Bueno, yo esa consigna la utilicé en mi profesión y estaba siempre preparada a encontrar una oportunidad, a ver una idea, a buscar una idea, a todo lo que se me podía presentar. Estar abierto a nuevas ideas, no porque a uno le haya funcionado bien una idea, tiene que esa idea funcionar en todos, o sea, busquemos cosas diferentes y aceptemos las ideas del otro. Escuchemos, aceptemos, valoremos, incluyamos, o sea, esta actitud que es típicamente femenina, por ahí si tenemos que darle algún perfil, siguiendo un poco lo que comentaba mi colega acá en la mesa, pero creo que si uno puede abrazar el cambio, puede abrazar todo lo que encuentra en el camino, seguramente va a poder encontrar cosas diferentes para hacer e ideas interesantes para implementar. Y fundamentalmente nunca dejar de aprender, es un poco lo que les decía a ustedes, no es que salen de la facultad con todos los conocimientos, sino que tienen una base o una orientación para empezar a aprender lo que es la calle de este conocimiento académico, ¿no? Acá les traje un rugbyer, que es James Carey, que es autor del libro El legado, que es quien escribió la filosofía del equipo más poderoso de rugby que hay en el mundo, que son los All Blacks. Y el líder dice, bueno, vos, porque intuye que ahí hay algo, ahí hay semillas para sembrar. Entonces le pregunta a estos elegidos, ¿no? ¿Vos qué vas a ofrecer? Y uno tiene que hacer esa mirada interna, pensar, ¿qué es lo mejor que tengo? ¿Cómo puedo yo? ¿Qué es lo que me conviene desarrollar o qué es lo que me gusta desarrollar? Pero también, ¿qué vas a sacrificar? Porque en el mundo hoy no podemos tenerlas todas. No podemos en algún momento de nuestra vida querer mantener los 10 intereses que tenemos con el mismo nivel de pasión, con el mismo nivel de dedicación y con el mismo nivel de esfuerzo físico, digamos, en cuanto al tiempo que pongo en esa actividad. En algún momento será un poco más para uno, un poco más para otra. Nosotros vemos que hoy los chicos son multitask, multiintereses, pero creo que hay momentos y momentos para cada cosa y en algún momento uno tendrá más fuerza o más energía para poner en un lugar y voy a sacrificar un poco lo otro en pos de algunas de las cosas hacerlas de manera completa, ¿no? O sea, y además un All Black, y esto a mí me encanta como concepto, tiene la obligación de dejar la posición que él tomó mejor que cuando la recibió. Esto implica superarse permanentemente. O sea, esto implica no trazar un camino que me limite, pero sí tener en cuenta este tema de la superación. ¿Cómo hago para ser mejor de lo que fui ayer? ¿Cómo hago para que el plan que yo le presente a mi cliente, sea el del 2018, sea mejor que el del 2017? Siempre buscar ser mejor, digamos, no ser el mejor, ser mejor. Siempre ponerse objetivos exigentes posibles para no generar frustraciones, o por lo menos, si uno no cumple los objetivos, no frustrarse. O sea, también es una cuestión de actitud. Siempre ser sincero en la evaluación, o sea, no decir, bueno, esto lo hice así y no me salió mejor por culpa de este, por culpa de este, por culpa de este, por culpa de este. Lo posible está en mí, no está en los otros. O sea, no puedo estar todo el tiempo echando la culpa a otros.
buscar formas de llegar al resultado. Probablemente los caminos habituales no sean la única forma y tenga que hacer volteretas para ver si este camino es mejor, si otro, pero siempre tratar de llegar al resultado. Ser muy tenaz, avanzar, bancarse lo que uno tenga que dar para lograr lo que uno quiere. Ser ambicioso en lo personal, o sea, no ambicioso, quiero derribar en el puesto a tantas personas y subir y tener la chapa, no. ¿Qué me apasiona? ¿Qué me gustaría tener? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, esa es mi propia ambición que retroalimenta a mi propia persona. Y saber reírse de uno mismo. Esto es re importante. Nos equivocamos todo el tiempo, metemos la pata todo el tiempo. Permanentemente. Si yo todo me lo tomo como un drama, estoy listo. Riámonos de uno mismo y empecemos de nuevo. Y el cuarto tiene que ver con también una actitud, y ahí lo traje a Warren Bennis, que es un especialista en motivación, que habla fundamentalmente por el apetito de conocimiento y experiencias, que habla sobre el estar siempre atento, el buscar, el ser, para mí, curioso. La curiosidad es una característica genial para esta profesión. Si son curiosos, nunca la van a pasar mal, porque van a estar en cualquier lugar del mundo mirando a ver qué hace este, qué hace el otro. Van a encontrar inspiración en cosas que no pensaban que podían tener. Esta avidez de conocimiento, de hacer todas las preguntas, de encontrar inspiración, como decía, en cualquier lado y llevar algo para registrar las ideas de manera tal que no se me pierdan. Interesarse en los demás tienen mucho para decir, aunque sean amas de casa, aunque sean científicos, aunque sean triatletas o aunque sea gente que está tratando de adaptarse a una vida muy mala. De todos podemos sacar un aprendizaje. Estar siempre atentos porque hay miles de cosas que nos están hablando y nosotros podemos agarrar esas cosas para inspirarnos. Ayudar a los otros porque en la ayuda también hay un feedback que nos permite enriquecernos y nos permite mejorar lo que yo sé de algo y no perder la capacidad de sorprenderse. Básicamente, entonces, para mí la fórmula es obviamente talento, creatividad, estudio, todo lo que uno pueda hacer para enriquecerse profesionalmente, pero fundamentalmente tener en cuenta la cuestión de actitud, la pasión, para estar bien con uno mismo y pasarla bien, la flexibilidad para no sentirse incómodo en ningún lugar, la superación para no frustrarse y la curiosidad para divertirse. Esto es lo que quería dejarles a ustedes una vez más. Espero que cuando vengan a Personal y a buscar trabajo encuentren ustedes este brillito que caracteriza a aquellos que realmente pueden hacer lo que les gusta. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien. Creo que todo lo que yo quería decir, ella ya lo ha dicho, porque realmente siempre en todas mis conferencias, cuando me preguntan, Felipe, ¿tú tienes alguna sugerencia para nosotros? No, no tengo sugerencia, consejos, nada, pero siempre hablo de la curiosidad. Curiosidad es algo que nos mueve y que nos hace hacer las cosas. Pero tengo dos cuentos, un para complementar, o quizá, no sé, esto que mi colega de mesa habló, es un cuento lo siguiente. Hace 10 años, ahí en Brasil, existía una revista, yo no lo conocía, yo había escuchado hablar, una revista que se llamaba Sui Generis. Esta revista era una revista gay dirigida a los hombres. Nunca me había interesado porque, bueno, no me interesaba. Bueno, por razones evidentes, yo vivo conmigo mismo, como hombre ya está. Yo creía que era una revista de hombres desnudos, pero una fecha estaba en una casa de alguien, tenía esta revista y wow, la revista era muy buena, excelentes artículos, excelente periodismo, fotografías maravillosas, pero la revista era súper fea. Lo que hizo, que ya he hecho muchas veces en mi vida, yo tomé nota del nombre del editor, lo llamé y dije, mi nombre es Felipe Taborda, tú tienes una revista maravillosa, pero fea. Bueno, para encurtar la historia,
pasamos, y yo pregunté a mi oficina también, ¿alguien aquí tiene algún problema con la revista gay? Bueno, no. Entonces pasamos durante 5 años a hacer esa revista, que era espectacular. Y lo curioso es que siempre cuando yo enseñaba esa revista en mis conferencias ahí en Brasil, cuando empezaba a mostrar la revista Sui Generis, inmediatamente se quedaba así todos calados. Y yo decía antes de que pensase, ok, ya lo sé. La mitad está pensando, Felipe Taborda, nunca lo supe que es gay. Y la otra mitad está pensando, Felipe Taborda siempre... O sea, todos ustedes están pensando que soy gay por hacer una revista gay. Y esto no tiene nada que ver. Al mismo tiempo, en la misma época, en Brasil, ustedes saben, sexo es una cosa bastante evidente. Una otra revista de culos de femenino, de mujeres, una revista llamada Culos, me invitó a hacer el diseño. No me interesó, me interesa el culo femenino, pero no acepté hacer la revista. O sea, porque era fea, era una revista grosera. Bueno, durante 5 años hicimos esta revista, y esto que quiero agregar a lo que él decía, la revista se acabó porque las agencias de publicidad no querían meter publicidad en esta revista por ser una revista gay. O sea, un equívoco. Hace un par de años, en esta misma época de la revista, esta tarjeta de crédito American Express en los Estados Unidos ha hecho una investigación quién son sus mejores clientes. Y los mejores clientes de American Express han sido las parejas gays masculinas. Ambos tienen una profesión sólida, ambos son bien pagos, y los hombres, lo que él decía sobre los hombres gay, de acuerdo con la investigación de American Express, cuando van a comprar un vino, compran el más caro. Cuando viajan en business class. O sea, es un público, y qué tontería, por prejuicio no hacían publicidad en esta revista. Y para mí siempre fue un tema de género, claro, vivimos en un país, Brasil es totalmente machista, como acá, como casi toda América Latina, pero es una tontería de marketeo no meter una publicidad en esta revista. Y para mí ha sido 5 años espectaculares. Además, en Brasil se pasa la rapidez de la lengua portuguesa es increíble, y la rapidez de este universo gay en crear nuevas palabras es espectacular. Yo estoy seguro que hay muchos héteros ahí en Brasil que hablan algunas palabras que no saben que han venido del universo gay, y hablan como si fueran palabras coloquiales. No, son inventadas por los gays. Ese es un tema. Lo otro que, corroborando lo que ella decía, siempre mantener la creatividad y la curiosidad, y siempre intentar ser feliz. Si tú no estás feliz con algo, con tu novio, con tu novia, con tu trabajo, quítate, múdate, saia. La felicidad es fundamental, la pasión porque ustedes lo hacen, la pasión de estar haciendo algo, la pasión de buscar sus propios proyectos. Evidentemente también, el año pasado estuve en Colombia, estaba enseñando mis proyectos. Hay un alumno al final me dice: Felipe, ¿cómo haces tú para realizar tantos proyectos? Yo dije, mi respuesta ha sido: no, estos han sido los proyectos que arreglé hacerlo, que logré hacerlo. Hay muchos más que no los enseño porque no logré hacerlos. O sea, siempre estoy buscando, soy optimista en seres humanos. Yo soy pesimista de la humanidad, pero yo creo en los seres humanos, en su posibilidad de sorprender. Siempre hay algo nuevo, siempre alguien viene con una idea nueva, con un libro nuevo. Ayer mismo estaba hablando para mí es el mejor escritor vivo en este momento, este inglés Ian McEwan. Sus libros son increíbles. El nuevo que sacó, El punto de vista de un feto, se llama... En español es Casca de Nueces, creo. No sé, pero es espectacular. O sea, qué sorpresa un escritor después de tantos Shakespeare, Borges y Cortázar y tanto, viene un escritor que crea con palabras algo completamente nuevo. O sea, la capacidad humana de sorprender es espectacular. ¿Debemos buscar eso? Claro, debemos, como ella dice, intentar siempre ser mejor.
no el mejor. El mejor es tonto, pero ser mejor. Y por último, un cuento, es un chiste que me contó Julius Wiedemann de Taschen, que es un chiste muy bueno. Estaba esa empresa buscando empleados, bueno, y llegaron miles de portfolios con currículos, miles. Y el asesor del director estaba ahí como que loco, con tantos pretendentes. Y viene el director y dice, ok, agarremos escogemos nuestro empleado de aquí. Ahí el asesor dice, pero señor, ¿y qué se pasa si exactamente la persona que necesitamos está en estas que dejamos? Ahí el director dice, a mí no me interesa nadie sin suerte. O sea, es parte también, la suerte es fundamental. O sea, muchas gracias. Hola. Bueno, nada, no tiene idea lo que cambió el mercado publicitario desde que yo arranqué hace varios años a hoy. A nosotros, cuando yo iba a la facultad, nos enseñaban que la carpeta de avisos tenía que tener algo para diferenciarse de las otras. Se corría el mito de que un estudiante se había disfrazado de pizzero y había llevado a la agencia una pizza y cuando abrías la caja estaba su carpeta, otro que se había disfrazado de naranja para llevarle a no sé quién que le gustaban las naranjas, y así había que buscar la manera de diferenciarse del de al lado. Nosotros nos pasábamos tal vez horas en la puerta de una agencia esperando que llegue el director general creativo para pararlo en la puerta porque la recepcionista no te pasaba el teléfono y no había manera de llegar a ellos. Ustedes vean que hoy, no saben la plata que gastábamos haciendo la carpeta, los días que nos pasamos en la impresora haciendo 1000 carpetas para dejar en cada una de las agencias, armando con collage y con las letras, o haciendo dibujitos para mejorar la carpeta. Hoy ustedes tirando en un link su carpeta, ya tienen la carpeta armada. Para llegar a cualquier creativo se meten en Atlatina, miran quién es el DGC de Thomson y en 2 segundos tienen su Twitter, su Facebook, su LinkedIn o lo que quieren. Cuando arranqué en FCB, al principio estuve 9 meses sin que me paguen y estaba feliz. Me volvía al mediodía a casa a comer para no gastar plata. Sabía que mis viejos hacían un esfuerzo muy grande y el primer día que me dijeron que me tenía que quedar hasta las 3 de la mañana en la agencia casi festejaba. Me pasaba todo el día corriendo a los directores creativos pidiéndole por favor si había algún laburo que nadie quería hacer para que me lo den y para poder destacarme. Hoy, ¿qué nos pasa? Hoy los chicos dicen, no, si no me pagan voy a laburar menos. Justo lo contrario de lo que hacíamos nosotros, era si no me pagan, tengo que hacer que me paguen. ¿Cómo me voy a diferenciar del trainee que está al lado mío? Era de esa manera, era destacándome y yéndome a mi casa a seguir pensando en casa cómo llegar con una idea mucho mejor que el chico de al lado. Entonces ahí donde uno trata de ver lo diferentes que éramos. El otro día, por ejemplo, en la agencia me pasó de que vino una chica y dijo, che, escuché que están con un quilombo, ¿cómo puedo ayudar? Y yo decía, esta chica la quiero siempre en la agencia, pero digo, qué lástima que esto hace 20 años o 15 años era totalmente normal que alguien venga a decir, che, ¿en qué te puedo ayudar? Y hoy no. Hoy una persona que simplemente se ofrece con una ayuda es una persona totalmente distinta a los demás y se destaca por sobre el resto. Y en ese sentido yo le digo a ustedes, son diferentes, o sea, tienen la posibilidad de con muy poco
destacarse, sacarle un kilómetro de diferencia al de al lado. De alguna manera con lo malo. A mí me encantaría tener que hoy elegir la mejor carpeta para traerlos a la agencia. Y muchas veces con que me hayan caído bien y con que muestren que tienen mucha ganas de laburar, ya me alcanza. Obviamente no voy a tomar a nadie que no tenga una buena carpeta, pero después digo, bueno, si no, la carpeta buena se la voy a tratar de enseñar yo a hacerla. Pero lo que digo es, nada, por suerte tuve la posibilidad de trabajar en muchas agencias de FCB, pasé a Ogilvy traté de aprender, creo que aprendí lo que no me gustaba de la publicidad, no por la agencia, porque la agencia estaba buenísima, pero había un montón de maneras de trabajar que no me gustaban y aprendí de eso. También está buenísimo, como decían acá, de aprender de lo malo. Me parece que eso es lo que te hace fuerte. Es un trabajo que es, hoy primero, si no tenés pasión por la publicidad, no trabajen en publicidad. No es que los sueldos son maravillosos, ni mucho menos, sino que está genial, pero está genial ver una idea. El otro día alguien me decía, ¿vos te diste cuenta que una idea que hiciste vos, que salió de tu cabeza, o en este momento hay 30 millones de personas mirándola? Y digo, me decían, ¿en qué otra carrera pasa eso? Digo, la verdad que nunca me había puesto a pensar en eso y está genial que algo que salió de tu cabeza llegue a un montón de gente. Es recontra pasional esto. La gente te decía, no, me acuerdo de vos en el colegio, claro, vos trabajaste en publicidad, eras creativo. Le digo, no, esto es 100% trabajo. Me parece que, siempre digo, están los Messi, que son muy pocos, y están los Batistuta. Creo que Batistuta es un laburador del fútbol, es un tipo que se entrenaba para ser mejor y logró llegar a donde llegó. Y Messi hay 2 en el mundo, 1 te diría, pero... Y la verdad que no te encontrás todos los días con Messi en la publicidad. Son gente que llegó porque bajaba la cabeza y seguía laburando y sabía que siempre había un poquito más, que si hacías un esfuerzo, llegabas a hacer un laburo mejor y ese laburo mejor hacía que la gente le guste más, que se comparta y que llegue otra agencia a llamarte y te va a dar, de alguna manera te va a pagar más. Entendamos eso, nosotros, cada uno de nosotros somos nuestra propia agencia, nosotros laburamos en una agencia, pero de alguna manera laburamos para nosotros, para mejorar, y si eso no lo entienden, se están perdiendo la mitad del laburo. Ustedes tienen que aprender a eso, a ser distintos, a forzarse por ustedes y no por el jefe que tienen arriba, y hoy tienen, como decía hace un rato, con muy poco pueden sacarle mucha diferencia al de al lado. Entonces les pido que, si quieren me arrodillo, necesitamos gente con pasión, necesitamos gente que quiera laburar y que entienda que la creatividad se hace trabajando. En muy pocos casos son las veces que Dios te ilumina y te dice, hoy es tu día, te voy a dar este trabajo que va a hablar todo el mundo. En general esas cosas salen porque te quedás y haces un esfuerzo para que ese laburo salga. Así que nada, siempre en RAP, en la agencia que estoy laburando ahora, somos un montón de creativos laburando y se nota a la legua el que se destaca en eso. Así que les pido que hagan un esfuerzo. La creatividad, de alguna manera, nosotros tenemos la obligación como directores creativos de enseñarles a mejorarla. Ustedes pongan todo para que nosotros podamos hacerlo. ¿Dale? Nada, eso. Hola. Ante todo, celebro formar parte de un panel de gente que tiene pasión. Creo que eso es lo primero que tenemos que encontrar, es nuestro deseo. Estuve, porque llegué temprano, asistiendo al panel anterior,
y alguien les decía que tenían que decidir entre si querían ganar dinero, cuál era el objetivo, cuál era el deseo de ustedes, si ganar dinero o ser felices de otra forma. Lo mío no ha sido ganar dinero, pero me he divertido muchísimo. Nunca reclamé un sueldo, si no me gustó, me busqué en otro lado. Y casi siempre tuve 2 trabajos, porque soy periodista, tengo la disciplina del diario, donde llegabas y el secretario te decía, a ver, ¿con qué te vas a ganar el pan hoy? Y la revista, que da más tiempo, es más creativa, más colorida. Siempre navegué entre los 2 lados y eso me divirtió muchísimo, me permitió vivir de lo que hago y tener libertad, que para mí es un valor muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo hago? Y primero me tengo que formar. Yo voy a insistir siempre en el valor de la educación formal. Después me puedo realimentar con toda mi inspiración, pero primero tengo que tener una estructura para poder romperla con mi creatividad. En eso voy a hacer la diferencia. Digo porque yo soy un producto del siglo pasado. Yo me eduqué en el rigor, en la exigencia, en la necesidad de llegar. Hoy el trabajo no se sufre como cuando yo era chica, se disfruta. El trabajo conduce a mejor calidad de vida, a salud mental, a vivir bien, al bien vivir realmente. Y en ese sentido voy a conectar con aquello de la condición femenina. Las mujeres somos preguntonas y en el periodismo es muy importante saber preguntar, porque no tenemos que tener las respuestas, tenemos que tener las preguntas. Pero para saber preguntar, primero hay que saber qué preguntar. Y ahí está el sustento que da la educación formal. Después me puedo divertir y puedo arrimar cosas con mucho cine, con mucha literatura, con muchos viajes, con muchos museos. Yo me dedico a una cosa que tiene un sticker de frívolo. Sobre todo hago notas de moda y belleza. Pero la moda la puedo conectar con todos los quehaceres del ser humano. Hoy casualmente Facebook me recuerda que hace 2 años hice la primera nota de moda transgénero, hablando de los valores de género, con el tema de Caitlyn, de Caitlyn que se convirtió, que el medallista olímpico se transformó en Caitlyn Jenner, ¿no? El padre de las Jenner, que son figuras que están en la palestra todos los días. Y este año me pidieron de la revista Viva, ahora decimos no gender, no género, y hay todo un mercado que está para desarrollar, no solo desde el punto de vista del consumo, sino desde el punto de vista de los valores, porque son cosas que se están haciendo. Ustedes tienen el privilegio de estar en una época de la historia de la humanidad donde todo está por hacerse, todo está para cuestionarse, todo está para darle una vuelta de tuerca. Pero eso me exige, como decía la señora que habló antes, un estado de alerta permanente, una avidez de aprendizaje vertical y horizontal, hacia los mayores, hacia los menores. Los que tienen niñitos dirán, aprendo con mi hijo, y no mienten, y hacia lo que está haciendo mi compañero, mi colega, el que hace mi mismo producto. Casualmente el otro día estuve chequeando el blog que yo tengo, que tiene un nombre medio extraño, pero es el primero que se me ocurrió, Super Cancheras, que es para chicas poderosas más 50, que tienen novio, amigovio, nueras a las que odian pero igual les tienen que hacer regalos, yernos a los que necesitan seducir,
Y en todo caso les digo a los chicos, miren ustedes también para ver en qué anda su abuela, porque por ahí se pone de novia y no se enteran. Y me di cuenta que no hay ningún blog para ese segmento en español. Así que las invito a hacerme la competencia si tienen ganas. Gracias. Buenas. Bueno, a diferencia de Ana, que llegó temprano, pido disculpas, yo soy el que llegó tarde. Detesto llegar tarde, me pone de mal humor, con lo cual comparto mucho con la mesa. Todo no voy a ser reiterativo, porque mucho de lo que dijeron se resume en grandes títulos como 1% de talento y 99% de transpiración, ¿no? Es puro esfuerzo, ya lo dijeron todos. Les cuento un poco a qué me dediqué. Si bien a la hora de estudiar nunca había mirado la publicidad porque quería ser piloto de avión. Estaba entre piloto de avión y corredor de bolsa, y acá estoy. Fundé 4 agencias de publicidad, nada que ver con lo que quería hacer. Y hoy me apasionó la publicidad desde los 17 años que empecé a trabajar de chiquito, siendo promotor, haciendo el símil de Joe Bazooka. De ahí a hoy, a los 43 años, es una carrera que me apasionó. Estudié administración de empresas al final, que fue una carrera que mis padres me dijeron, bueno, algo tenés que estudiar. Y creo que me sirvió mucho para el presente, para lo actual. Hoy administro 4 agencias, 4 empresas, con 120 personas en total. Pero algunas cosas que me fueron marcando, ¿no? Esto de lo que el cambio de aspiracionalidad, con un ejemplo, hoy para quien es aspiracional ser piloto de avión de lo que era cuando yo quería estudiar, ¿no? O antes quizás todo el mundo quería trabajar en Coca-Cola y hoy quieren hacerlo en Google, en Netflix o las compañías que están por fundarse, que están a nivel mundial. Yo creo que lo que pasó desde que nosotros comenzamos la carrera, que es lo que estuvieron mencionando acá anteriormente, que coincido, a hoy, es que estamos frente a un cambio de época que arrancó hace un tiempo, hace unos años, y todavía no terminó. Este cambio de época sigue y sigue a una velocidad tremenda. ¿Por qué fundamos 4 agencias? La primera agencia en la cual sigo trabajando, que se llama 361, es una agencia integral, y justo hace poco me hicieron una nota y me decían, bueno, ¿qué pasa con el modelo de agencia? Y digo, bueno, el modelo de agencia cambió mucho. Una agencia con ciertos parámetros o cómo trabajaba en los 90 no tiene nada que ver con cómo se trabaja hoy en una agencia. Así como él contaba cómo era presentar una carpeta, ¿sí? Cómo se trabajaba en llegar a preparar mi carpeta para entrar en una agencia. Bueno, el trabajo de una agencia no tiene nada que ver con el de 10 o 15 años para atrás, y eso me parece que es lo que está bueno. Nosotros definimos ser una agencia integral, totalmente integrada, y cómo acompañar los cambios, que tiene que ver con, hoy mencionaban acá palabras como pasión, fundamental tener pasión en esto, y yo le agrego una más, que es ser inquietos. No paren de moverse. ¿Por qué? Porque hoy el mundo se mueve todo el tiempo. Mientras estamos acá, se está moviendo y cosas nuevas están pasando. Entonces, a esa pasión agréguenle inquietud. Es una simple recomendación que me parece a mí, que es mantenerse inquieto. Entonces, las cosas que integrábamos hace 15 años cuando fundé mi primera agencia no tiene nada que ver con las cosas que integramos hoy. Los medios que integrábamos o donde se comunicaba hace 15 años no tiene nada que ver. O sea, Facebook tiene 12 años, o sea, hace 15 años ni siquiera estaba Facebook, y si miramos 15 años para adelante o 5 años para adelante, no sabemos si Facebook va a estar o quién va a ser el medio. Con lo cual, vuelvo a resumir, la inquietud, el no quedarse quietos, ¿sí? Hay otra pregunta que me hicieron es, ¿sentís que encontraste el modelo de agencia ideal? Le digo, no.
De las 4 agencias que fundé, una es de publicidad integral, otra es de redes sociales, la otra es una agencia para startups, para todo el mundo de los startups que hoy están en ebullición en Argentina y en el mundo, y otra es de prensa. Ahora, el error es creer que uno encontró el modelo. Este es el modelo de agencia. Cuando crees que encontraste el modelo de agencia, estás viejo. O sea, por eso vuelvo a resumir que no paren de moverse y estar inquietos todo el tiempo con todas las cosas que van pasando. Es clave que lo tengan presente. Y si es necesario cambiar de idea, de modelo de lo que estén haciendo, ¿sí? Lo mencionaba ella recién, encontró algo que no estaba, bueno, lo agarró, lo hizo y está desafiando acá que lo hagan, pero es fundamental el no quedarse quieto. Y con respecto al cambio de aspiracionalidad que estamos viviendo, vuelvo al primer punto, un ejemplo de una argentina, esa amiga mía, y que toda su vida soñó, estudió periodismo, igual, con trabajar en la BBC de Londres, ¿sí? Se llama Marina Pelufo. Bueno, empezó trabajó en varios medios, trabajó en Argentina, después fue a Brasil, después fue a Estados Unidos, hasta que un día fue a hacer un máster a Londres y terminó entrando en Google, ¿sí? En Google Londres. Hoy es la número 2 de Google Londres, ¿sí? ¿Qué pasó? El año pasado la llamaron a una entrevista. ¿De dónde? De la BBC de Londres. Su sueño de toda la vida, de que había comenzado su carrera de periodismo. ¿Y qué creen que pasó? ¿Se fue a la BBC? ¿No? No, claramente no se fue, se quedó en Google y tiene que ver con el cambio de aspiracionalidad. Estas cosas que van pasando y cambiando durante nuestras vidas. Y 2 ejemplos más del cambio de época que estamos viviendo. Uno tiene que ver con Audi. Tengo la suerte de estar trabajando para Audi y hay un comercial que hicieron afuera, una agencia de Estados Unidos, y el comercial pone de igual a igual a la marca Audi con Airbnb. ¿Sí? ¿Ubican Airbnb? Bueno, eso 2 años atrás, 1 año atrás, hubiera sido impensado que Audi, la acción que hicieron fue poner una casa en el medio del desierto de Nevada para que vos puedas probar el modelo R8, que es un modelo deportivo. Entonces, la forma de irte al medio del desierto para probar el auto, para habitar esa casa que la alquilaba a ser Airbnb, era con ese auto. Y es una campaña de Audi, porque la pagó Audi, en donde comparten el logo Audi y Airbnb. Algo totalmente impensado hace muy poquito tiempo y es otro símbolo del cambio que estamos viviendo de cambio de época. Y el último, muy cercano a lo que estaban diciendo, esto de los anunciantes no queriendo poner pauta en temas vinculados o sensibles, como puede ser el tema de gay, de género, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un tema mucho más candente. Ustedes saben que los sitios de porno del mundo, la palabra sex.com es el dominio, perdón, son los dominios que más plata valen en el mundo. Cuando uno quiere pagar un dominio, hay millones de dominios, pero los que tienen que ver con ese tema son extremadamente los que más se pagan. Y obviamente los anunciantes, las grandes marcas no están en esos sitios claramente, porque obviamente la exposición y que le puede generar una marca de mucho prestigio no tiene nada que ver. Sin embargo, alguien con una idea muy creativamente y con un estudio muy profesional vio que en Estados Unidos a la gente después de tener relaciones sexuales le daba mucho hambre, ¿sí? Buscó mucha data, ¿sí? La validó y tenía que ver en la asociación de después de tener relaciones sexuales cómo escalaba el hambre y cómo había muchos llamados a los delivery. Entonces, ¿qué hizo? Lanzó una marca de delivery, una marca de comidas, sándwiches, donde solo anunció en los sitios pornográficos, ¿sí? Explotó y la vendió en $8 millones en 2 años, ¿sí? Entonces, me parece que, como decían, estamos frente a un cambio de época muy grande y hay muchas
muchas oportunidades. Lo último, cuando fundé la agencia con mi socio fue en el año 2002, marzo del 2002. Imaginen, ¿no? Veníamos 2001, algo había pasado en el país, estábamos en plena crisis, y en un viaje a China aprendí cómo se escribe crisis en China. No lo voy a graficar, bueno, son dos símbolos, y crisis en China, esos dos símbolos significa dificultad y oportunidad. Bueno, desde ahí nunca me voy a olvidar que cualquier situación de crisis significa una gran oportunidad, así que donde ven a una crisis no se desalienten, busquen esa pasión, quédense inquietos, no quietos, y hagan lo que les gusta, así que aprovechenla. Gracias. Si lo puedo poner acá. Cuando me invitaron a este encuentro de diseño me sentí un poco raro porque yo no soy diseñador, pero bueno, después me di cuenta que ninguno de nosotros lo éramos, con lo cual me quedé un poco más tranquilo. De todas maneras, creo que todos nosotros hemos evaluado mucho diseño, mucha creatividad durante nuestra carrera o durante nuestra experiencia y bueno, eso nos da cierta autoridad para hablar de esto. En mi caso en particular, porque lo vengo haciendo también desde hace muchos años, tantos que hace un tiempo me invitaron a formar parte de un grupo autodenominado Los Mad Men, que es un grupo de viejos publicitarios, viejas glorias, digamos, de la publicidad, que se reúnen para hablar y bla, 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 y de que yo siempre me sentí un poquito extraño, primero porque no soy tan viejo como ellos, y segundo porque soy bastante más pobre que ellos, pero bueno, de todas maneras formo parte de ese grupo. ¿Y por qué les hablo de ese grupo? Porque ese grupo, y de alguna manera yo también, agarrando ya la última etapa de esa generación, hacíamos una publicidad un poco menos, un poco más intuitiva, un poco menos formalizada tal como es ahora. Y si bien habló recién él de todos los cambios que ocurrieron, yo puedo hablar de cambios todavía mucho más atrás, porque ha cambiado desde los últimos años muchísimo, y se ha de alguna manera vuelto un poco más formal. O sea, cuando yo empecé en esto y cuando estos hombres que yo les contaba desarrollaban sus carreras, no había escuelas de publicidad formales o había muy pocas y no había una sistematización de la creatividad como la hay ahora. De todas maneras, creo que con el paso del tiempo y con la experiencia que fuimos desarrollando cada uno de nosotros, pudimos hacer como una especie de decálogo donde, desde principios que fuimos incorporando y de alguna manera no olvidamos nunca. Bueno, yo lo voy a sacar un papel porque ahora los olvidé, pero simplemente quiero recordarlos uno por uno. Es un decálogo de 9 en realidad. Y la primera cosa, digamos, para responder a la pregunta del panel, que era cómo desarrollar mi talento y mi creatividad, creo que es ser una esponja. Ser una esponja en el sentido de aprender, con una H en el medio, todo lo que podamos aprender. No necesariamente de publicidad, creo que ver publicidad es bueno y ayuda, pero fundamentalmente se trata de aprender todo lo que nos rodea. Digamos, lo decía también Ana hace un rato, pero de cine, de literatura, de letras, de lo que fuese, todo sirve, así como también sirve lo que nos rodea como experiencia personal. La semana pasada estuve en una exposición de Picasso y no sé por qué me agarró, digamos, una especie de fervor por él, y entonces traté de ejemplificar cada una de estas cosas con alguna frase de él. Y él, bueno, en eso decía: busco mi inspiración en la realidad, solo lo real empuja mi imaginación y me da una nueva vida. Creo que en ese sentido, esta cosa de ver la realidad y tratar de reflejarla fue un gran acierto de los 90, y lo señalo a él porque es un ejemplo de esa generación, donde la creatividad empezó a dejar de ser una creatividad neutra o neutral y empezó a ser una creatividad que hablaba ya más el idioma de la gente. O sea, creo que por primera vez, por lo menos, bueno, no sé si por primera vez, pero hubo un cambio fundamental en la publicidad que fue recuperar el costumbrismo y empezar a mostrar a la gente tal cual era. No era gente tan estereotipada, no eran modelos necesariamente, sino era gente de verdad. Creo que con el tiempo también se llegó a abusar un poco de eso, pero creo que el cambio de todas maneras fue positivo, porque por primera vez, por lo menos desde que yo trabajo, la publicidad empezó a hablar en el idioma en que habla la gente, o en que hablamos la gente.
El segundo punto, digamos, que siempre tratamos de aquella generación de tener en cuenta o en mente, era no tenerle miedo al riesgo. O sea, pensar libremente y si nos equivocarnos, digamos, sin estar pensando, uy, me van a echar, me va a pasar esto, o me va a pasar aquello otro, o le va a caer mal al cliente. Yo tenía un jefe cuando trabajaba en Leo Burnett que siempre me contaba esta historia, decía, cuando vamos con una idea nueva a un cliente, decía, pero ¿esto funcionará? Y él decía, no sé, nunca la probamos. Me parece que es una muy buena respuesta para asegurar, digamos, que una idea es legítimamente nueva o legítimamente, digamos, virgen, si cabe la palabra. Creo que acá también lo podemos citar a Picasso. Él decía en un momento, el peor enemigo de la creatividad es el buen juicio, en el sentido de hacer lo correcto. Y otra frase que él tenía, que aplica más que nada si uno piensa que la creatividad publicitaria específicamente no es una creatividad libre, sino que es una creatividad que tiene que ir por un carril, digamos, que marca un brief, que marca la necesidad de un cliente, etc. Y esto es lo que él decía, dice, el creativo es como... Perdón, me equivoqué, esta frase no es de Picasso, esta es de Bill Bernbach. Dice, el creativo es como un tren, puede correr todo lo que quiera, pero siempre sin salirse de la dirección que marcan los rieles. La tercera cosa que me parece importante es dejarse llevar. O sea, arrancar con una idea sumamente abstracta, pero después tratar de que la idea misma nos vaya llevando a construirla y a desarrollarla. También otra vez haciendo una cita dice, nunca sabes qué vas a hacer, empezás un cuadro y se convierte en algo totalmente distinto. Es curioso, decía Picasso, lo poco que cuenta la voluntad del artista. El cuarto punto es ser simple, o sea, tratar de pensar muy profundamente lo que tenemos que comunicar, pero después comunicarlo de la manera más simple posible. Creo que esto también lo decía Borges cuando hablaba de, acá la periodista me puede ayudar, supongo yo, cuando hablaba de tachar, no ir sacando lo innecesario. Publicar para dejar de corregir. ¿Cómo era la frase? Publicar para dejar Exactamente, de corregir. publicar para dejar de corregir, gracias. Y yo creo que eso es fundamental, digamos, también en este caso, don Pablo decía, el arte es eliminar lo innecesario. Es muy fácil, cuando uno hace creatividad, enamorarse de lo que uno hace y a veces, como decía un amigo mío que era director de teatro, decía, hacer más de lo que a uno le pagan, ¿no? O sea, sobrepasarse con lo que uno está ofreciendo. Creo que la sabiduría justamente en esto es decir, bueno, esto es lo que tengo que comunicar y hasta acá debo llegar. En ese sentido, vuelvo a los creativos de los 90, pero ahora no para elogiarlos, sino para darles un palo. Me parece que en un momento la creatividad se pasó un poquito de rosca y empezó a venderse más el creativo que lo creativo, lo cual no es una buena cosa. Creo que después las cosas volvieron un poco a su cauce, pero en un momento sentí que había pasado eso. Un punto más es estar siempre dispuesto a aprender. Digamos, creo que esta actitud que decía al principio de ser una esponja también se refleja en esto, o sea, si tenga uno la edad que tenga, estar siempre siendo curioso, como decía ella al principio, y siendo, digamos, como ávido de cosas nuevas. Otra vez Picasso decía, mis antiguos cuadros ya no me interesan, siento mucha más curiosidad por lo que aún no he hecho, y eso lo dijo a los 80 años. Una más es no ponernos excusas. Acá hay una frase famosa que siempre circuló en publicidad que es las excusas no se filman, es decir, no vale la pena decir, mira, no lo pude hacer por esto, no pude hacer por otro, hay que hacerlo. Hay miles de excusas en publicidad básicamente y supongo que en diseño también para que las cosas a veces no salgan como uno quiere. El cliente difícil, las investigaciones que a veces también nos complican la vida, o sea, las esposas de los clientes que también muchas veces nos complican, pero de todas maneras digo, no sirve decir, no lo pude hacer por esto, hay que hacerlo de todas maneras. Y ahí don Pablo también tenía su frase, como hablaba este hombre, que era, cuando no tengo rojo, pongo negro. Una más decía, no tener miedo a contar las ideas. Esto es una cosa que pasa mucho en la gente muy joven, que puede decir, no tengo esta idea, pero no sé si contarla, bla, bla, bla. La verdad que hoy las ideas circulan por todos lados y es muy difícil mantener la virginidad o la... ¿Cómo se dice? Cuando es algo, bueno, no me sale la palabra, la pureza de una idea, porque las ideas están por todos lados y con el tema de las redes sociales e internet es imposible prácticamente tener una idea que algún otro no haya tenido. Creo que justamente la mejor manera de brindar una idea hoy es contarla y tratar de concretarla para que justamente otro no la pueda hacer. Por penúltimo, digamos, la otra cosa que
es muy importante para desarrollar la creatividad es trabajar, trabajar y trabajar. En la época de los Mad Men circulaba mucho esta idea de vámonos a un crucero y ahí pensamos y nos divertimos y bla, bla, y surgen las ideas. La verdad que por lo menos desde mi experiencia no es así. O sea, creo que el trabajo requiere una actitud de trabajo. Esto no quiere decir sufrir ni mucho menos, pero sí estar sentado con la silla, con el traste en la silla, pensando, trabajando y elaborando. ¿Cómo era esta frase que decía Picasso? Dice, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. O sea, la actitud de laburo es muy importante para que esa inspiración llegue. Y finalmente, algo que dijeron también varios acá, que es relajarse y gozar. O sea, eso, nuestra profesión, básicamente la de la creatividad, que tiene que ver con muchos de los rubros que hemos hablado acá, tiene que ver mucho con el disfrute. Yo tenía un colega que hacía cine que decía, la verdad que a nosotros nos pagan para jugar. Y es cierto, de alguna manera lo nuestro es muy lúdico, también tiene una parte muy dura, porque como hablaba él de las 3 de la mañana, las 3 de la mañana es cierto, hay una famosa creativa de mi época que se llama Silvia Massa, que siempre cuenta una anécdota que un día estaban filmando, no sé, a altas horas de la madrugada, una vaquita de San Antonio que caminaba por una zapatilla, una toma complicada, y estaban, no sé, 10 personas mirando eso, y de pronto ella dice, ¿cómo se coge en publicidad? Porque realmente la fantasía va por un lado y la realidad a veces va por cualquier otro, que es esta cosa del esfuerzo y bla, bla. Pese a eso, de nuevo, digo, creo que la actitud para encararlo y para que uno realmente le produzca resultados es estar relajado, estar feliz y realmente disfrutar con lo que uno hace. Bueno, eso es.